Mis padres olvidaron colgar la llamada conmigo, y los escuché decirle a mi hermana, vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. Mi hermana estalló en carcajadas en el momento en que terminaron de hablar. Conducía a casa desde el trabajo cuando llamé a mi madre para preguntarle si necesitaba algo del supermercado. Era un martes por la noche. El tráfico era ligero y yo esperaba con ansias una cena tranquila en casa. Mamá respondió después de 2 timbres. Hola, cariño. No, no necesitamos nada. Voy a colgar ahora. Escuché un sonido de crujido, luego silencio, pero la llamada no se desconectó. Y fue entonces cuando lo oí. La voz de mi madre, más clara que nunca, hablando con mi hermana Heather. Vivir con ella es horrible, pero solo nos quedamos por su dinero. La risa de Heather estalló a través del teléfono, aguda y cruel. Mis manos temblaban en el volante. Mi coche se desvió ligeramente hacia el carril de al lado, y una bocina sonó detrás de mí. Me detuve a un lado de la carretera, con el corazón martilleando contra mis costillas. No podía creer lo que acababa de oír, pero no colgué. Seguí escuchando, con el teléfono presionado tan fuerte contra mi oreja que dolía. Mamá continuó hablando, su voz casual, como si estuviera discutiendo el clima. Trabaja como una mula, llega a casa y simplemente duerme. Tan aburrida. Pero el dinero que nos da, eso es fantástico. Me sentí mal. La voz de Heather se unió, más joven, más emocionada. Mamá, ¿sabes que Francis acaba de recibir un bono de $30.000 la semana pasada? Dejó el cheque en su cajón. Hubo una pausa. Luego, mamá preguntó. ¿Puedes conseguirlo? Heather se rió. Puedo intentarlo. Francis confía en mí por completo. Nunca sospecha nada. Me senté en mi coche, congelada. 3 años. Habían pasado 3 años desde que papá murió. Desde que traje a mamá y a Heather a vivir conmigo en mi espaciosa casa en los suburbios. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que estaba siendo una buena hija, una buena hermana. Trabajaba semanas de 60 horas como contadora jefe en una importante firma, asegurándome de que tuvieran todo lo que necesitaban. Cada vez que le compraba un regalo a mamá, ella preguntaba si podía cambiarlo por efectivo. Cada vez que Heather pedía dinero prestado para una emergencia, nunca lo devolvía. Lo había ignorado, pensando que la familia no lleva la cuenta. Qué estúpida había sido. Mi mente repasó recuerdos, cada uno ahora manchado de sospecha. El mes pasado, cuando las llevé de compras y le compré a mamá ese abrigo caro que quería, me había abrazado, con lágrimas en los ojos, llamándome su preciosa hija. ¿Había sido falso también? Cuando Heather lloró porque su coche se había averiado y le di $5.000 para las reparaciones, ¿fue eso una mentira? Sentí que me ahogaba, buscando aire que no llenaba mis pulmones. El interior de mi coche se sentía sofocantemente pequeño. Bajé la ventanilla, pero no ayudó. El aire de la noche era fresco, pero el sudor me corría por la espalda. No podía ir a casa. Todavía no. Necesitaba pensar. Conduje hasta una cafetería a 3 manzanas de mi casa y aparqué en la parte trasera del lote. Mis manos todavía temblaban mientras sacaba mi teléfono para revisar mi cuenta bancaria. Rara vez la miraba en detalle. Ganaba buen dinero, ahorraba automáticamente y confiaba en que todo estaba bien. Esa confianza ahora se sentía como el mayor error de mi vida. Entré en mi cuenta de ahorros, la que había estado construyendo desde que tenía 22 años. Se me revolvió el estómago. Faltaban $25.000. Retirados ayer. Solo 3 personas tenían acceso a esta cuenta. Mamá, a quien le había dado la contraseña en caso de emergencias, y Heather, en quien había confiado para el caso de que algo me pasara. Miré el número en la pantalla. $25.000 desaparecidos. Así de simple. Esto no eran solo palabras crueles. Esto era un robo. Un robo real. Llamé al banco de inmediato, mi voz temblaba mientras explicaba. Necesitaba verificar la actividad reciente. La representante, una mujer llamada Sandra con una voz amable, buscó mi cuenta. Sí, señorita Francis.
La transacción se realizó desde la computadora de su casa a las 2:15 de la tarde de ayer con la contraseña correcta. No hubo signos de actividad sospechosa por nuestra parte. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puede mostrarme el historial de transacciones de los últimos 6 meses? Se escuchó teclear en el otro extremo, luego silencio. Luego, Sandra dijo con cuidado. Señorita Francis, ha habido 10 retiros de su cuenta de ahorros en los últimos 6 meses. ¿10 retiros? Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Cuánto en total?, susurré. Sandra hizo una pausa y luego dijo suavemente, $210.000. El teléfono casi se me resbala de la mano. $210.000. Eso era todo. Todo lo que había ahorrado desde que empecé a trabajar a los 22 años. 10 años de planificación cuidadosa, de saltarse vacaciones, de comprar cosas prácticas en lugar de lujos. Todo desaparecido, robado por las 2 personas que más amaba en el mundo. Le di las gracias a Sandra y colgué. Me senté en ese estacionamiento mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo que se sentían burlonamente hermosos. ¿Cómo podía el mundo parecer tan normal cuando el mío acababa de implosionar? Necesitaba pruebas sólidas, no solo para confirmar lo que ya sabía en mi interior, sino para asegurarme de que no pudieran salir de esto con mentiras. Respiré hondo, arranqué el coche y conduje a casa. Pero no entré por la puerta principal. Aparqué al final de la calle y rodeé la parte trasera de mi casa. La ventana de mi dormitorio estaba en el primer piso, y siempre la dejaba ligeramente abierta para que entrara aire fresco. Me metí por ella, agradecida de haber seguido con mis clases de yoga. Mi habitación estaba vacía. Podía oír la televisión encendida abajo. Mamá y Heather viendo algún programa de telerrealidad, sus risas subían por los conductos de ventilación. Esa risa solía hacerme feliz. Ahora me ponía la piel de gallina. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Mis manos se movieron automáticamente, revisando el historial del navegador. Ahí estaba. Múltiples inicios de sesión en mi cuenta bancaria desde el perfil de usuario de Heather en mi computadora. Había estado haciendo esto durante meses. Revisé el historial, mi visión se nublaba por las lágrimas. No solo había accedido a mis ahorros. También había estado usando mis tarjetas de crédito, comprando en línea. Bolsos de diseñador, zapatos, ropa, joyas. Abrí los extractos de mi tarjeta de crédito, algo que había estado demasiado ocupada y demasiado confiada para revisar regularmente. $70.000 en cargos. $70.000 que no gasté. Mi hermana me había robado más de $280.000 en total, y yo había estado demasiado ciega para verlo. No dormí esa noche. No pude. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando los sonidos de mi casa. Alrededor de la medianoche, oí pasos fuera de mi puerta. Era Heather. Se detuvo y contuve la respiración. Luego, siguió adelante, dirigiéndose al baño. Esperé hasta oír que su puerta se cerraba de nuevo antes de levantarme. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender cuán profundo era esto. Bajé sigilosamente a la cocina, moviéndome en silencio en la oscuridad. Conocía cada crujido de estas tablas del suelo, cada tabla suelta que evitar. Esta era mi casa. La había comprado hace 5 años, me había matado trabajando para pagarla, y ellas la habían convertido en su banco personal. Llegué a la habitación de mamá en el primer piso. La puerta estaba ligeramente entreabierta. La empujé lentamente, rezando para que no chirriara. La habitación estaba oscura. La respiración de mamá era profunda y constante. Encendí la linterna de mi teléfono, manteniéndola baja, y apunté al suelo. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender. Su cómoda estaba llena de las cremas y perfumes caros que le había comprado. Abrí los cajones con cuidado. Ropa. Más ropa, algunas todavía con las etiquetas puestas, cosas que nunca la había visto usar. En el cajón inferior, debajo de una pila de suéteres, encontré una caja de seguridad de metal. Mi corazón latía con fuerza. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave. Necesitaba la llave.
Busqué por la habitación, revisando debajo del colchón, en el armario, dentro de cajas de zapatos. Nada. Entonces recordé que mamá siempre llevaba un collar específico, una cadena de plata que nunca se quitaba. ¿Podría estar la llave ahí? Me acerqué a su cama. Estaba acostada de lado, la cadena visible contra su cuello. Extendí la mano, temblando. Mis dedos tocaron el metal frío. Había algo pequeño colgando de él. Una llave diminuta. Contuve la respiración y manipulé el cierre del collar, tratando de ser lo más gentil posible. Tardé una eternidad. Finalmente, se soltó. Mamá se movió, murmurando algo en sueños. Me congelé, sin siquiera respirar. Después de lo que pareció una eternidad, su respiración se estabilizó de nuevo. Tomé la llave y volví a la caja de seguridad. Mis manos temblaban mientras insertaba la llave y la giraba. Clic, dentro había papeles, extractos bancarios, pero no de cuentas que yo reconociera. Los saqué y leí a la luz de mi teléfono. Eran cuentas a mi nombre. Cuentas que nunca había abierto. Tarjetas de crédito, un préstamo personal, una línea de crédito, todo a mi nombre, todo con saldos significativos. Solo las tarjetas de crédito tenían $35.000 cargados. El préstamo personal era de $50.000. La línea de crédito había sido utilizada hasta su máximo de $35.000. $120.000 de deuda de la que no sabía nada. Habían falsificado mi firma. Habían robado mi identidad. Esto ya no era solo un robo. Esto era fraude sistemático. Tomé fotos de todo con mi teléfono, asegurándome de que cada documento fuera claro y legible. Luego, con cuidado, volví a poner todo en su sitio, cerré la caja y la devolví al cajón exactamente como la había encontrado. Necesitaba devolver el collar a mamá. Me deslicé de nuevo junto a su cama, con el corazón en la garganta. Cuando extendí la mano hacia su cuello para volver a abrochar la cadena, de repente se dio la vuelta. Salté hacia atrás, pegándome a la pared. Ahora estaba frente a mí, con los ojos aún cerrados, pero se estaba moviendo. Esperé, apenas respirando, hasta que se tranquilizó de nuevo. Luego, moviéndome con una lentitud dolorosa, logré volver a ponerle el collar. Salí de la habitación tan rápido como me atreví, mis piernas temblaban tanto que casi me caigo en las escaleras. De vuelta en mi habitación, envié todas las fotos a mi correo electrónico y luego a un servicio de almacenamiento en la nube. No iba a correr ningún riesgo. Entonces me permití sentirlo. Todo, la traición, la ira, el dolor. Me dejé caer al suelo, con la espalda contra la cama, y lloré en silencio entre mis manos. Estas eran las personas que se suponía que debían amarme. Mamá me había abrazado cuando me raspé la rodilla de niña. Heather y yo solíamos compartir secretos a altas horas de la noche cuando éramos niñas. Habíamos sido cercanas una vez, o eso creía. ¿Había sido algo de eso real? ¿O siempre había sido solo un blanco para ellas, una fuente de dinero para explotar? Pensé en papá. Murió cuando yo tenía 29 años. O al menos eso es lo que mamá me dijo. Un accidente de coche, había dicho, llorando por teléfono. Había volado a casa de inmediato, me encargué de todos los arreglos del funeral, pagué todo. Pero ahora, sentada en la oscuridad de mi dormitorio, me di cuenta de algo extraño. El funeral había sido pequeño, a ataúd cerrado. Mamá dijo que las heridas de papá eran demasiado graves, que había sido incinerado rápidamente. Nunca lo cuestioné porque estaba ahogada en el dolor. Pero no había habido amigos en el funeral, ni compañeros de trabajo, ni familia extendida, solo yo, mamá y Heather. En ese momento, pensé que era porque papá había sido una persona reservada. Ahora, me preguntaba si había otra razón. La mañana llegó demasiado pronto. Oí a mamá y a Heather moverse abajo, sus voces alegres. Me obligué a levantarme, lavarme la cara y vestirme para el trabajo. Me miré en el espejo. Mis ojos estaban rojos e hinchados, con ojeras oscuras debajo. Parecía que había pasado por un infierno, porque así había sido. Me apliqué maquillaje extra, tratando de cubrir la evidencia de mi noche de insomnio. Luego bajé las escaleras. Mamá estaba en la cocina haciendo café.
Buenos días, cariño, dijo con una sonrisa radiante. Heather estaba en la mesa, mirando su teléfono. Levantó la vista. Buenos días, hermana. Pareces cansada. ¿Noche dura en el trabajo? Quería gritarles. Quería arrojarles todas las pruebas a la cara y verlas retorcerse, pero no lo hice. En lugar de eso, sonreí. Solo una semana larga. Voy a ir a trabajar temprano hoy. Mamá me sirvió una taza de café. Trabajas demasiado, cariño. No te olvides de cuidarte. La ironía de sus palabras era casi divertida. No te olvides de cuidarte, cuando ella me estaba desangrando. Tomé el café, lo bebí rápidamente y me fui. Mientras conducía al trabajo, llamé al abogado que había consultado ayer. Andrew. Su secretaria me pasó la llamada de inmediato. Francis, he estado pensando en tu caso. Necesitas pruebas sólidas, extractos bancarios, grabaciones de seguridad si las tienes, cualquier comunicación por escrito. Le conté lo que había encontrado anoche. Los documentos falsificados, las cuentas falsas. Andrew se quedó en silencio por un momento, luego dijo, esto es más grande que un simple robo. Esto es fraude de identidad a una escala significativa. Necesitas presentar una denuncia policial de inmediato, pero primero, asegura tus activos. Cambia todas tus contraseñas, congela tu crédito, llama a tus bancos y compañías de tarjetas de crédito. Le di las gracias y colgué. Luego hice exactamente lo que dijo. Para cuando llegué a mi oficina, había cambiado todas las contraseñas que tenía, usando cadenas aleatorias de números y letras que anoté en una aplicación segura. Había llamado a mi banco y congelado mis cuentas. Había contactado a las agencias de crédito y puesto alertas de fraude en mi informe de crédito. Estaba recuperando el control, pero necesitaba más. Necesitaba pruebas irrefutables de que me estaban robando en tiempo real. Esa tarde, durante mi hora de almuerzo, fui a una tienda de electrónica y compré 2 pequeñas cámaras de seguridad. Estaban diseñadas para parecer objetos ordinarios, un reloj y un marco de fotos. Las instalaría en mi dormitorio y en mi oficina en casa esta noche. Esa noche, salí temprano del trabajo, diciéndole a mi jefe que tenía una cita con el médico. Llegué a casa antes de que mamá y Heather regresaran de donde quiera que hubieran ido. Rápidamente instalé las cámaras, conectándolas a una aplicación en mi teléfono. Podía ver imágenes en vivo y recibir alertas cada vez que se detectara movimiento. Luego me fui de nuevo, yendo a sentarme en la misma cafetería que ayer, esperando a que volvieran a casa. Una hora después, mi teléfono vibró. Movimiento detectado en mi oficina en casa. Abrí la aplicación y vi la transmisión en vivo. Heather entró en mi oficina, miró a su alrededor con cuidado y luego se sentó en mi computadora. Intentó iniciar sesión, pero mi contraseña había cambiado. Frunció el ceño, probó algunas combinaciones que aparentemente había usado antes. Nada funcionó. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. No podía oír el audio a través de la cámara, pero vi cómo se movían sus labios. Parecía frustrada. Después de unos minutos, colgó, revisó los papeles de mi escritorio y se fue. Solté un suspiro que no sabía qué estaba conteniendo. El cambio de contraseña la había detenido, al menos por ahora, pero esto confirmaba todo. Me había estado robando sistemáticamente, y estaba tratando de hacerlo de nuevo en ese mismo momento. A la mañana siguiente, fingí que todo era normal. Fui a trabajar, volví a casa a mi hora habitual. Mamá preparó la cena y nos sentamos todos juntos en la mesa de la cocina, como lo habíamos hecho durante los últimos 3 años. Heather habló de un programa que estaba viendo. Mamá preguntó por mi día. Respondí con frases cortas, luchando por mantener la voz firme. Después de la cena, subí a mi habitación. Alrededor de las 9, oí un golpe en mi puerta. Adelante, dije. Heather entró, su expresión amigable. Oye, hermana, ¿puedo tomar prestada tu portátil? La mía está funcionando raro y necesito revisar mi correo. Este era el momento. El momento que había estado esperando. Claro, dije, levantándome de la cama. Déjame iniciar sesión por ti.
Abrí mi portátil, escribí deliberadamente la contraseña incorrecta 3 veces, haciéndolo parecer accidental. Uf, sigo olvidando mi nueva contraseña. La cambié después de esa advertencia de brecha de seguridad que recibí. Los ojos de Heather parpadearon con algo que no pude leer del todo. ¿Molestia? ¿Miedo? ¿Oh, cambiaste todas tus contraseñas?, preguntó casualmente. Sí, todas. Alguien intentó hackear mi correo la semana pasada, así que actualicé todo. Fingí luchar con la contraseña de nuevo, y finalmente inicié sesión. Aquí tienes. ¿Qué necesitas revisar? Heather dudó. En realidad, no importa. Usaré mi teléfono. Gracias de todos modos. Se fue rápidamente, demasiado rápido. La vi irse, con el corazón acelerado. Había estado planeando acceder a mis cuentas de nuevo, y ahora sabía que no podía. Esperé 30 minutos, luego salí silenciosamente de mi habitación y me paré en el pasillo. Podía oír voces desde abajo. Mamá y Heather hablando en susurros. Me acerqué a las escaleras, manteniéndome en las sombras. Cambió todas sus contraseñas, decía Heather. No puedo entrar en nada. La voz de mamá era aguda. Dijo por qué. Una historia sobre una brecha de seguridad. Pero mamá, creo que lo sabe. Hubo un largo silencio. Luego mamá dijo, necesitamos movernos más rápido. ¿Cuánto tenemos ahora? Heather respondió. Unos $350.000 en total de sus cuentas. Pero hay más en su cuenta de inversión. Casi 300,000 si pudiéramos conseguir eso. Mamá la interrumpió. Demasiado arriesgado ahora. Necesitamos prepararnos para irnos. Se me heló la sangre. ¿Irse? Estaban planeando huir. ¿Pero qué pasa con la casa?, preguntó Heather. Es suya, mamá. No podemos llevárnosla. Mamá se rió, un sonido que me puso la piel de gallina. No, pero podemos hacerle la vida un infierno antes de irnos. ¿Recuerdas el plan que discutimos? ¿El de los pagarés? Los documentos de préstamo falsos. Heather sonaba emocionada. Sí. Diremos que Francis nos pidió prestados $200.000 en los últimos 3 años. Tenemos los documentos falsificados listos. Si intenta venir por nosotras, la contrademandaremos. La mantendrá atada en batallas legales durante años. No podía creer lo que estaba oyendo. Habían planeado esto. Todo esto. Los documentos de préstamo falsos que había encontrado en la caja de seguridad de mamá no eran solo para cubrir sus huellas. Se estaban preparando para incriminarme. Me alejé de las escaleras, mi mente corriendo. Necesitaba actuar ahora. No podía esperar más. Volví a mi habitación, tomé mi teléfono y llamé a Andrew. Era tarde, casi las 10 de la noche, pero respondió. Francis, ¿qué pasa? Le conté todo lo que acababa de oír. Están planeando irse. Están planeando incriminarme con documentos de préstamo falsos. Andrew se quedó en silencio por un momento, pensando. Necesitas presentar una denuncia policial esta noche, y necesitas asegurar esos documentos de la habitación de tu madre. ¿Puedes hacerlo de manera segura? Lo pensé. Mamá y Heather todavía estaban abajo. Puedo intentarlo. Ten cuidado, advirtió Andrew. Si sospechan que estás sobre ellas, esto podría volverse peligroso. Colgué y me armé de valor. Tenía que hacerlo. Bajé sigilosamente de nuevo, moviéndome tan silenciosamente como pude. Mamá y Heather estaban en la sala de estar ahora. La televisión encendida. Podía verlas a través de la puerta. Me deslicé en la habitación de mamá, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Fui directamente al cajón inferior, saqué la caja de seguridad, pero no estaba allí. Mi corazón se hundió. La habían movido. Busqué frenéticamente pero en silencio, revisando cada cajón, cada escondite que se me ocurría. Nada. Deben haberla subido a la habitación de Heather. Salí de la habitación de mamá y me dirigí a las escaleras.
Pero cuando llegué al primer escalón, la luz de la sala de estar parpadeó y se apagó. Oí pasos. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración. Mamá pasó de largo, dirigiéndose a la cocina. No me vio. Esperé a que se fuera, luego subí corriendo las escaleras. La habitación de Heather estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Pegué la oreja, escuchando. Silencio. Probé la manija. Cerrada con llave. Por supuesto que estaba cerrada. Volví a mi habitación, mi mente dando vueltas. Necesitaba esos documentos, pero no podía llegar a ellos a menos que hiciera algo drástico. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Esperé a que mamá y Heather salieran de casa. Dijeron que iban de compras, que estarían fuera unas horas. Tan pronto como su coche salió del camino de entrada, fui a la habitación de Heather. Nunca había forzado una cerradura antes, pero había visto suficientes vídeos de YouTube para saber lo básico. Usando una horquilla y un pequeño destornillador de mi caja de herramientas, trabajé en la cerradura. Me tomó 15 minutos de intentos frustrantes, pero finalmente hizo clic y se abrió. Empujé la puerta y entré. La habitación de Heather estaba desordenada. Ropa por todas partes, maquillaje esparcido por su cómoda. Busqué rápidamente, revisando debajo de su cama, en su armario, a través de los cajones de su escritorio. Finalmente, la encontré. La caja de seguridad estaba en la parte trasera de su armario, escondida debajo de una pila de zapatos. La abrí con la llave que había copiado en secreto hace 2 noches cuando tomé prestado el collar de mamá. Dentro estaban los documentos que había visto antes, más otros nuevos. Un pagaré fechado y firmado con mi firma falsificada, declarando que había pedido prestados $50.000 a Marta y había acordado devolverlos con intereses. Otra nota por $75.000. Otra por $30.000. 3 préstamos falsos por un total de $155.000. Pero había algo más. Un billete de avión. 2 billetes de avión, en realidad. Uno para Marta, uno para Heather. Destino, Ciudad de México. Fecha de salida, en 3 días. ¿Se iban? Realmente se iban. Y planeaban llevarse todo y desaparecer. Tomé fotos de todo. Los billetes, los documentos de préstamo falsos, todo. Entonces oí algo que me heló la sangre. El portazo de un coche. Habían vuelto temprano. Metí todo de nuevo en la caja de seguridad, la cerré y salí corriendo de la habitación de Heather. Apenas tuve tiempo de cerrar su puerta cuando oí abrirse la puerta principal de abajo. Francis, llamó mamá. ¿Estás en casa? Pensé que hoy tenías trabajo. Tomé aire, tratando de estabilizar mi voz. Estoy enferma, grité. Me quedé en casa hoy. Oí pasos en las escaleras. Heather apareció, sus ojos inmediatamente se dirigieron a la puerta de su dormitorio. Se acercó, probó la manija. Estaba abierta. Había olvidado volver a cerrarla con llave. Se volvió hacia mí, su expresión sospechosa. ¿Estuviste en mi habitación? No, dije, tratando de sonar confundida. ¿Por qué iba a estar en tu habitación? Me miró fijamente durante un largo momento, luego abrió su puerta y entró. Entré en mi propia habitación y cerré la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Eso estuvo cerca. Demasiado cerca. Oí a Heather moverse, revisando cosas. Luego, silencio. Esperé, apenas respirando. Unos minutos después, hubo un golpe en mi puerta. Adelante, dije. Mamá y Heather estaban allí, sus rostros serios. Mamá habló primero. Francis, tenemos que hablar. Se me revolvió el estómago. ¿Sobre qué? La expresión de mamá era triste, comprensiva, incluso una máscara perfecta. Cariño, estamos preocupadas por ti. Has estado actuando de forma extraña últimamente. Los cambios de contraseña, llamar para decir que estás enferma, y ahora Heather dice que estuviste en su habitación. No estuve en su habitación, protesté. Heather negó con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas.
lágrimas falsas. Podía verlo ahora, lo falso que era todo en ella. Hermana, creo que has estado bajo demasiado estrés. Trabajando tan duro, cuidándonos. Quizás necesites ayuda. Ayuda profesional. Las miré, la comprensión amaneciendo. Este era su juego. Si las acusaba, dirían que estaba inestable. Dirían que estaba imaginando cosas. El clásico gaslighting. No necesito ayuda, dije firmemente. Estoy bien. Mamá se sentó en mi cama, palmeando el lugar a su lado. Ven, siéntate conmigo, cariño. ¿Hablemos de esto? No me moví. No hay nada de qué hablar. Estoy bien, y no estuve en la habitación de Heather. La expresión de mamá se endureció ligeramente. Francis, nos has estado pidiendo dinero prestado durante años. ¿Lo recuerdas? Nos debes bastante. Se me cortó la respiración. Ahí estaba. La mentira que planeaban contar. Nunca os pedí dinero prestado, dije. Heather sacó un papel de su bolsillo, uno de los pagarés falsificados. Si lo hiciste, hermana. Estabas borracha una noche, llorando por deudas. Te ayudamos. ¿Firmaste esto? Miré el documento, mi firma falsificada. Era buena. Si no lo supiera, podría haberlo creído. Esa no es mi firma, dije. Mamá se levantó, su máscara amigable se deslizó. Francis, tenemos 3 notas como esta. Nos debes $155.000. Hemos sido pacientes, pero si vas a ser difícil con esto, tendremos que tomar acciones legales. Sentí que la trampa se cerraba a mi alrededor. Iban a afirmar que les debía dinero usando documentos que supuestamente había firmado. ¿Quién me creería cuando ellas tenían la documentación? Pero yo tenía algo que ellas no sabían. Pruebas, fotos, grabaciones de cámara. Solo necesitaba llegar a la policía antes de que pudieran hacer más daño. Necesito tomar aire, dije, levantándome. Voy a dar un paseo. Mamá se interpuso en la puerta. No creo que sea una buena idea. Claramente no estás bien. Quizás deberíamos llamar a alguien. Este era el momento. Iban a intentar que me internaran o algo así. Hacerme parecer loca. Quítate de mi camino, dije. Mi voz más dura de lo que nunca la había usado con ella. Los ojos de mamá se abrieron, pero no se movió. Entonces oí a Heather detrás de mí, al teléfono. Sí, necesito ayuda. Mi hermana está teniendo una crisis de salud mental. Está siendo agresiva y tenemos miedo. Estaba llamando al 911. Realmente estaba llamando a la policía para denunciarme a mí. Todo se movió en cámara lenta después de eso. Intenté pasar a mamá, pero ella me agarró del brazo. Francis, cálmate, dijo en voz alta, como si actuara para una audiencia. Me solté de un tirón y al hacerlo, tiré mi teléfono de la mesita de noche. Cayó al suelo y la pantalla se agrietó, formando una telaraña de cristal. Está destruyendo cosas, gritó Heather al teléfono. Por favor, dens prisa. Me agaché para coger mi teléfono, pero mamá fue más rápida. Lo pateó y se deslizó debajo de la cama. Me arrodillé, tratando de alcanzarlo. Dijo mamá. Nos estás asustando. Agarré mi teléfono y me levanté, retrocediendo hacia la ventana. Voy a llamar a mi abogado, dije. Pero cuando intenté desbloquear mi teléfono, la pantalla agrietada no respondía correctamente. Presioné más fuerte, tratando desesperadamente de hacerlo funcionar. Entonces oí sirenas. En 15 minutos, 2 agentes de policía estaban en mi dormitorio. El oficial Davis, un hombre alto de unos 40 años con ojos amables, y el oficial Thompson, más joven, más escéptico. Mamá estaba llorando. Su actuación digna de un Oscar. Oficiales, gracias por venir. Mi hija Francis ha estado bajo mucho estrés. Ha estado actuando irracionalmente, destruyendo cosas, amenazándonos. Heather estaba detrás de mamá. Su rostro era la viva imagen de la preocupación, señalando mi teléfono roto en el suelo.
Tiró su teléfono y dijo que nos haría daño si intentábamos impedir que se fuera. Me quedé allí, paralizada por la incredulidad. Esto no podía estar pasando. Eso no es lo que pasó, dije, con la voz temblorosa. Están mintiendo. Me han estado robando. Tengo pruebas. El oficial Davis me miró con atención. Señora, ¿puede decirnos qué está pasando? Tomé aire, tratando de organizar mis pensamientos a pesar del pánico que me arañaba el pecho. Mi madre y mi hermana me han robado más de $350.000 en los últimos 6 meses. Han abierto tarjetas de crédito y préstamos a mi nombre sin mi permiso. Tengo documentación, extractos bancarios, grabaciones de cámaras de seguridad. Planeaban huir a México en 3 días. Vi a mamá y a Heather intercambiar una mirada. El oficial Thompson habló. Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas que pueda mostrarnos ahora mismo? Señalé mi teléfono. Está en mi teléfono, pero la pantalla está rota. También tengo documentos en mi correo electrónico y en el almacenamiento en la nube. El oficial Davis asintió. ¿Puede acceder a su correo electrónico desde una computadora? Sí, dije, moviéndome hacia mi portátil. Pero Heather de repente se abalanzó y lo agarró. No la dejen, gritó. Borrará las pruebas. Ha estado inventando historias sobre nosotras durante semanas. El oficial Thompson sujetó el brazo de Heather. Señorita, por favor, retroceda. Se volvió hacia mí. Señora, ¿puede mostrarnos tranquilamente esas pruebas? Abrí mi portátil, mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Abrí mi correo electrónico, encontré las fotos que me había enviado, las grabaciones de la cámara de seguridad de Heather en mi oficina, los extractos bancarios que mostraban los retiros, las fotos de los documentos de préstamo falsificados y los billetes de avión. El oficial Davis se inclinó, estudiando la pantalla. Su expresión se volvió seria. Oficial Thompson, eche un vistazo a esto. Mientras examinaban las pruebas, miré a mamá. Sus lágrimas se habían detenido. Estaba mirando la pantalla del portátil, su rostro pálido. Heather estaba llorando, pero lágrimas reales ahora, no falsas. Lágrimas de miedo. El oficial Davis se enderezó. Señorita Francis, esto es realmente muy serio. Necesitaremos que venga a la comisaría para presentar una denuncia oficial. El alivio me inundó. Me creían. Sin embargo, el oficial Thompson añadió, mirando a mamá y a Heather, también necesitaremos sus declaraciones. No abandonen la ciudad. Mamá encontró su voz. Oficiales, no entienden. Francis ha estado inestable. Nos ha estado pidiendo dinero prestado. Tenemos pagarés. Fue a buscarlos a la habitación de Heather. Cuando volvió, se los entregó al oficial Davis. Mire, su firma. Nos debe dinero y ahora está inventando estas acusaciones descabelladas. El oficial Davis examinó los documentos. Estos necesitarán ser analizados por expertos forenses para verificar las firmas. Me miró. Señorita Francis, ¿tiene algún documento con su firma genuina que podamos comparar? Asentí. Mi pasaporte, mi carné de conducir, mis contratos de trabajo, todo en mi archivador de abajo. El oficial Thompson fue a buscarlos. Mientras esperábamos, la tensión en la habitación era sofocante. Mamá no me miraba. Heather sollozaba en silencio. No sentía nada más que un vacío frío. Cuando el oficial Thompson regresó, el oficial Davis comparó las firmas. Incluso yo podía ver la diferencia. Las firmas en los pagarés eran parecidas, pero no del todo correctas. La inclinación de la F era diferente. El bucle de la A no era el mismo. Estos necesitarán un análisis profesional, dijo el oficial Davis. Pero puedo ver discrepancias. Señorita Francis, le recomiendo encarecidamente que venga con nosotros a la comisaría para presentar una denuncia completa. También necesitaremos incautar estos documentos como prueba. Se dirigió a mamá y a Heather. No están bajo arresto en este momento, pero ambas son personas de interés en una investigación por fraude. No abandonen la jurisdicción. La máscara de mamá finalmente se resquebrajó.
Esto es ridículo. Somos su familia. Se está inventando esto porque está mentalmente enferma. La expresión del oficial Thompson se endureció. Señora, tenemos pruebas que sugieren lo contrario. Si no han hecho nada malo, la investigación lo demostrará. Pero las pruebas que la señorita Francis nos ha mostrado son preocupantes. Recogí mi portátil, mi teléfono roto y mi bolso. Mientras caminaba hacia la puerta con los oficiales, miré hacia atrás a mamá y a Heather una última vez. Estaban en mi dormitorio, la habitación que yo había elegido, con colores de pintura tan cuidadosamente seleccionados, donde me había sentido segura. Ahora se sentía contaminado. Todo se sentía contaminado. En la comisaría, pasé 3 horas dando mi declaración. Les conté todo. La llamada telefónica que había escuchado, el dinero desaparecido, las cuentas falsas, los documentos falsificados, los billetes de avión. Proporcioné acceso a mis cuentas bancarias, mi correo electrónico, mis grabaciones de cámaras de seguridad. El oficial Davis fue minucioso y paciente, tomando notas, haciendo preguntas aclaratorias. Señorita Francis, quiero que sepa que nos tomamos muy en serio el fraude financiero, especialmente cuando involucra a miembros de la familia que explotan la confianza. Cuando finalmente terminé, era más de medianoche. El oficial Davis me llevó de vuelta a mi casa. Investigaremos esto a fondo, me aseguró. Mientras tanto, le recomendaría que se quedara en otro lugar si es posible. ¿Tiene amigos o familiares con los que pueda quedarse? Casi me río de la ironía. Familia. Tengo una colega que podría dejarme dormir en su sofá. Él asintió. Bien. Y señorita Francis, cambie las cerraduras mañana. Legalmente, es su casa. Tiene todo el derecho a asegurarla. Le di las gracias y salí del coche. La casa estaba a oscuras. Mientras subía por el camino de entrada, noté algo que me revolvió el estómago. La puerta principal estaba abierta de par en par. Llamé al oficial Davis antes de que pudiera irse. Salió del coche con la mano en su arma y nos acercamos juntos. La casa había sido saqueada. Cajones abiertos, cojines tirados del sofá, papeles esparcidos por todas partes. Y mamá y Heather se habían ido, completamente desaparecidas. Sus habitaciones estaban vacías. Ropa, artículos de tocador, todo había desaparecido. Pero se habían llevado más que solo sus pertenencias. La televisión no estaba. Mi joyero estaba vacío. La bolsa de mi portátil que había dejado en la mesa había desaparecido, junto con mi portátil de repuesto. Incluso algunos de mis electrodomésticos de cocina se los habían llevado. Habían arrasado el lugar como langostas. El oficial Davis lo comunicó de inmediato. Tenemos un posible robo y sospechosos huyendo de la escena. Se volvió hacia mí. Lo siento, señorita Francis. Deberíamos haberlas detenido. Caminé por mi casa, viendo la destrucción. 3 años. 3 años viviendo en mi casa, comiendo mi comida, gastando mi dinero. Y así terminaba, robando todo lo que podían llevarse y desapareciendo en la noche. El oficial Davis se quedó mientras otros oficiales venían a documentar la escena y tomar fotos. Una detective, una mujer llamada Sara Rodríguez, llegó alrededor de las 2 de la mañana. Tenía una mirada aguda y era eficiente. Señorita Francis, hemos emitido una orden de búsqueda para Marta y Heather. ¿Sabe qué tipo de coche tienen? Le hablé del Honda Civic azul de Heather, el que le había ayudado a comprar el año pasado. La detective Rodríguez asintió. Las encontraremos. Mientras tanto, debería documentar todo lo que falta para su reclamación al seguro. ¿Seguro? Cierto. Tendría que llamarlos. Añadirlo a la creciente lista de cosas que necesitaba hacer para recomponer mi vida. La detective Rodríguez se fue alrededor de las 3 de la mañana. El oficial Davis se ofreció a quedarse hasta que pudiera asegurar la casa, pero le dije que estaría bien. No estaba bien, pero necesitaba estar sola. Me senté en mi sofá, rodeada de los restos de mi hogar y mi vida, y finalmente me permití derrumbarme. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Grandes sollozos convulsivos que sacudían todo mi cuerpo. Había perdido a mi familia. Había perdido mi dinero.
Había perdido mi sensación de seguridad. Todo lo que había construido, todo por lo que había trabajado, se sentía sin sentido. Cuando el sol comenzó a salir, pintando mi sala de estar destruida con una pálida luz gris, tomé una decisión. No iba a dejar que me destruyeran por completo. Lucharía. Superaría esto. Llamé a mi colega Jennifer a las 7 de la mañana. No me importó que fuera temprano. Jen, necesito un favor enorme. En una hora, estaba en su apartamento, duchada y con ropa prestada. Me preparó café y tostadas, que no pude comer, y escuchó mientras le contaba todo. Cuando terminé, me abrazó fuerte. Te quedarás aquí todo el tiempo que necesites. Y Francis, vas a superar esto. Eres la persona más fuerte que conozco. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de declaraciones policiales, reuniones bancarias y reclamaciones de seguros. La detective Rodríguez me mantuvo al día sobre la investigación. Habían encontrado el Honda de Heather abandonado en el aeropuerto. Las grabaciones de seguridad mostraban a mamá y a Heather abordando un vuelo a Miami, y luego presumiblemente conectando con un vuelo internacional. Pero el rastro se enfriaba allí. Habían usado identificaciones falsas, probablemente unas que habían preparado hace mucho tiempo. No fue una fuga improvisada. Lo habían estado planeando. La policía había contactado a la Interpol, pero encontrar a 2 mujeres que no querían ser encontradas, posiblemente en México o más allá, llevaría tiempo y recursos. Mientras tanto, tuve que lidiar con las consecuencias. Mi empresa, gracias a Dios, me había apoyado. Mi jefe, Richard, me llamó a su oficina 3 días después de que todo sucediera. Había estado temiendo esta conversación. Francis, me enteré de lo que pasó. Lo siento mucho. Su genuina simpatía casi me rompe de nuevo. Gracias, logré decir. Él se inclinó hacia adelante. Quiero que sepas que tu trabajo está seguro. Te valoramos. Tómate todo el tiempo que necesites. Organizaremos servicios de asesoramiento si lo deseas. Y si hay algo que podamos hacer para ayudar, házmelo saber. Asentí, abrumada por su amabilidad. Se sentía extraño que mi jefe mostrara más cuidado que mi propia familia. De hecho, dije vacilante, el banco me está presionando por los préstamos fraudulentos. Quieren documentación que demuestre que no fui yo. ¿Podrían proporcionar una carta confirmando mi empleo y salario? Podría ayudar a demostrar que no tenía motivos para solicitar esos préstamos. Richard asintió de inmediato. Absolutamente. Haré que Recursos Humanos prepare algo completo. Ese pequeño acto de apoyo significó todo. Al menos todavía tenía mi trabajo. Al menos algo en mi vida permanecía estable. Pero la situación con el banco estaba empeorando. Aunque había proporcionado pruebas de fraude, las ruedas de la burocracia giraban lentamente. Me acosaban los cobradores de deudas por dinero que no había pedido prestado. Mi puntuación de crédito, que había sido excelente, se estaba desplomando. Cada día se sentía como apagar un nuevo incendio. Pasaba las tardes después del trabajo al teléfono con compañías de tarjetas de crédito, bancos, departamentos de fraude. Cada conversación requería que reviviera el trauma, que explicara una y otra vez lo que había sucedido. Algunos representantes eran comprensivos, otros eran escépticos. Su tono implicaba que estaba tratando de evitar pagar deudas legítimas. Un día particularmente horrible, me derrumbé al teléfono con un cobrador de deudas que no me escuchaba. Señora, usted firmó estos documentos. Usted tomó este dinero. Necesita devolverlo. Yo no firmé nada, grité, y luego lamenté inmediatamente haber perdido la compostura. Soy víctima de robo de identidad. Presenté una denuncia policial. Tengo pruebas. El cobrador no se inmutó. Hasta que la investigación concluya y recibamos documentación legal que demuestre el fraude, la deuda se mantiene. Podemos establecer un plan de pago si eso ayuda. Colgué y lloré de nuevo. Sentía que todo lo que hacía últimamente era llorar. Jennifer me encontró esa noche sentada en el suelo de su baño, abrazando mis rodillas. Oye, vamos. Te traeré algo de comer. No podía comer. Había perdido casi 7 kilos desde que esto comenzó. Nada sabía bien.
Nada se sentía bien. Entonces sucedió algo que lo cambió todo. Recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto decía, sé dónde están. Mi primer instinto fue borrarlo. Podría ser spam, peor aún, una estafa dirigida a personas desesperadas como yo. Pero la curiosidad ganó. Lo abrí. El mensaje era breve. Sé lo de Marta y Heather. Sé lo que te hicieron porque también me lo hicieron a mí. Reúnete conmigo en la cafetería Riverside mañana a las 2 de la tarde. Ven sola. Puedo ayudar. Lauren. Miré la pantalla. Lauren. No conocía a ninguna Lauren, pero ella sabía de mamá y Heather. Sabía sus nombres. Reenvié el correo electrónico a la detective Rodríguez y la llamé. Recibí este extraño mensaje. ¿Podría ser legítimo? La detective Rodríguez fue cautelosa. Podría ser alguien con información o podría ser peligroso. Si decides ir, tendremos agentes cerca vigilando. No vayas sola en el verdadero sentido de la palabra. Así que, al día siguiente, con vaqueros y un suéter que Jennifer me había prestado, entré en la cafetería Riverside exactamente a las 2 de la tarde. La detective Rodríguez y otro oficial estaban en un coche sin distintivos al otro lado de la calle. Pedí un café que no bebería y me senté en una mesa de esquina, de espaldas a la pared, para poder ver la entrada. A las 2:15, entró una mujer. Tenía unos 35 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta, vestida con un traje de negocios como si acabara de salir de una oficina. Miró a su alrededor, me vio y se acercó. ¿Francis? Asentí. Se sentó frente a mí. Soy Lauren. Gracias por reunirte conmigo. De cerca, pude ver el cansancio en sus ojos, la misma mirada exhausta que probablemente yo tenía. ¿Cómo sabes de mi madre y mi hermana?, pregunté, saltándome las formalidades. Lauren respiró hondo. Porque le hicieron exactamente lo mismo a mi familia hace 10 años. Se me heló la sangre. ¿Qué? Lauren sacó una carpeta de su bolso y la deslizó sobre la mesa. Dentro había documentos, extractos bancarios, informes policiales, fotos. Marta y Heather vivieron con nosotros durante 2 años. Dijeron que estaban huyendo del padre abusivo de Francis y que necesitaban ayuda. Mi familia las acogió. Durante esos 2 años, nos robaron $215,000. Hojeé los documentos, mis manos temblaban. Había fotos de mamá y Heather, más jóvenes, pero inconfundiblemente ellas. Espera, dije, mi mente luchando por procesarlo. Hace 10 años, pero mi padre murió hace 3 años. La expresión de Lauren era triste, compasiva. Francis, lamento mucho decirte esto, pero tu padre no murió hace 3 años. Murió hace 10 años. Lo sé porque estuve en su funeral. Mi madre y tu madre eran primas hermanas. Eso nos hace primas segundas. El mundo se inclinó. Eso es imposible. Estuve en el funeral de papá hace 3 años. Yo me encargué de todo. Lauren negó con la cabeza. Eso no fue real. Tu padre, Harold, murió en un accidente de coche hace 10 años. Marta cobró su seguro de vida, unos $400,000. Luego ella y Heather desaparecieron. Vinieron a nosotros primero, afirmando estar en problemas y necesitar ayuda. Después de que nos vaciaron, volvieron a desaparecer. Pero vi el certificado de defunción, protesté débilmente. Yo planeé el funeral. Un certificado de defunción falso es fácil de falsificar si conoces a las personas adecuadas, dijo Lauren. ¿Y ese funeral, quién estuvo allí? Recordé, realmente recordé. Había sido un servicio pequeño, a ataúd cerrado porque mamá dijo que las heridas eran demasiado graves. Incineración rápida, sin velatorio, y los asistentes habíamos sido mamá, Heather, yo y algunas personas que no reconocí, personas que mamá dijo que eran compañeros de trabajo de papá. Piénsalo, presionó Lauren suavemente. ¿Viste su cuerpo alguna vez? ¿Hablaste con alguno de sus verdaderos amigos o familiares? ¿Verificaste algo de forma independiente? La horrible verdad se cernió sobre mí como un sudario. No lo había hecho.
Había estado tan afligida, tan confiada, que había aceptado todo lo que mamá me dijo al pie de la letra. Fingieron su muerte para que sintiera pena por ellas, susurré. Para que las acogiera, les diera dinero. Lauren asintió. Es su patrón. Después de nosotros, intentamos rastrearlas. Contratamos a un investigador privado. Encontró pruebas de al menos otras 8 familias a las que habían estafado en 20 años. Historias diferentes cada vez, pero siempre el mismo resultado. Ganan confianza, roban todo lo que pueden y luego desaparecen. 8 familias, posiblemente más. No se trataba de 2 personas tomando malas decisiones. Eran depredadoras organizadas y sistemáticas. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté. Los ojos de Lauren se endurecieron. Porque he pasado 10 años tratando de encontrarlas y obtener justicia. Cuando vi el artículo de noticias sobre tu caso en línea, sobre la investigación policial, supe que eran ellas. Y quiero ayudarte a atraparlas. Sé dónde están. Mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde? Lauren sacó su teléfono y me mostró fotos. Fotos recientes de mamá y Heather caminando por una calle. La arquitectura parecía colonial antigua. Las he estado rastreando. Están en un pequeño pueblo llamado San Miguel, a unas 3 horas de aquí. Alquilaron un apartamento con nombres falsos, pero las encontré. ¿Cómo? Lauren sonrió sombríamente. Me he vuelto muy buena encontrando a personas que no quieren ser encontradas. Durante los últimos 10 años, he rastreado transacciones financieras, patrones en redes sociales, cualquier cosa que pudiera llevarme a ellas. Cuando usaron una tarjeta de crédito en una gasolinera hace 2 semanas, el cargo activó mi sistema de alertas. Las he estado vigilando desde entonces. Tenemos que decírselo a la policía, dije, buscando mi teléfono. Ya está hecho, dijo Lauren. Contacté a la detective Rodríguez antes de enviarte el correo electrónico. Hay un equipo listo para actuar. Quería reunirme contigo primero, para prepararte. ¿Prepararme para qué? La expresión de Lauren se suavizó. Para lo que vas a sentir cuando las veas arrestadas. Para la ira, la satisfacción, pero también el dolor. Porque no importa lo que hayan hecho, siguen siendo tu familia. Y perder eso, perderlo de verdad, va a doler. Tenía razón. Incluso ahora, sabiendo todo, una parte de mí todavía las amaba. Una parte de mí todavía recordaba a mamá leyéndome cuentos para dormir, a Heather trenzándome el pelo. Esos recuerdos eran reales para mí, aunque su amor no lo fuera. ¿Estás lista?, preguntó Lauren. La policía quiere actuar pronto, hoy si es posible. Quieren que estemos ambas allí para identificarlas positivamente. ¿Estaba lista? No lo sabía, pero asentí de todos modos. ¿Terminemos con esto? 3 horas después, estaba en el coche de la detective Rodríguez, conduciendo por sinuosas carreteras rurales hacia San Miguel. Lauren estaba en el coche de atrás con el oficial Davis. 2 vehículos policiales más nos seguían. Era todo un convoy dirigiéndose a arrestar a mi madre y a mi hermana. El pueblo era pequeño, pintoresco, con calles arboladas y edificios antiguos. Aparcamos a 2 manzanas del edificio de apartamentos donde se alojaban. La detective Rodríguez nos dio a Lauren y a mi chalecos antibalas, solo una precaución. No esperamos violencia, pero estamos preparados. Mis manos temblaban mientras me abrochaba el chaleco. Esto estaba sucediendo de verdad. Caminamos hacia el edificio, con los oficiales rodeándonos. Apartamento 2B, segundo piso. La detective Rodríguez llamó a la puerta. Policía, abran. Por un largo momento, nada. Luego, pasos. La puerta se abrió y allí estaba mamá. Vio a los oficiales primero. Luego sus ojos me encontraron. El color se le fue del rostro. Francis, susurró. Luego intentó cerrar la puerta de un portazo, pero el oficial Davis fue más rápido. La abrió de un empujón y los oficiales entraron en tropel. Heather estaba sentada en el sofá, mirando su teléfono. Cuando nos vio, lo dejó caer e intentó correr hacia la puerta trasera, pero ya había oficiales allí. Fue atrapada en segundos.
Me quedé en la puerta, observando cómo las esposaban a ambas y les leían sus derechos. Mamá estaba llorando, suplicando, Francis, por favor. No lo entiendes. Podemos explicarlo. Me acerqué, mirándola a los ojos. ¿Explicar qué? Explicar cómo fingiste la muerte de papá. ¿Cómo me robaste más de $350.000? ¿Cómo planeabas incriminarme con préstamos falsos? Su expresión cambió. La máscara cayó por completo. Ahora solo había un cálculo frío. No puedes probar nada de eso. La detective Rodríguez dio un paso adelante. De hecho, sí podemos. Tenemos pruebas exhaustivas, registros financieros, grabaciones de seguridad, análisis forense de los documentos falsificados y ahora el testimonio de múltiples víctimas que abarcan 20 años. Señaló a Lauren, que estaba de pie a mi lado. Ambas están bajo arresto por fraude, robo de identidad, falsificación y conspiración. Serán extraditadas a nuestra jurisdicción para enfrentar los cargos. Mientras se las llevaban esposadas, Heather me miró. Te odio, escupió. Todo esto es culpa tuya. Si hubieras seguido dándonos dinero, nada de esto habría pasado. Sus palabras deberían haberme dolido. Pero no sentí nada más que lástima. Realmente lo creía. Creía que ellas eran las víctimas aquí. En el coche de policía, mamá se volvió una última vez. Francis, soy tu madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Sostuve su mirada firmemente. Dejaste de ser mi madre hace mucho tiempo, si es que alguna vez lo fuiste. El viaje de regreso fue silencioso. Me senté en el coche de la detective Rodríguez, mirando por la ventana mientras el paisaje pasaba. Lauren se inclinó y me apretó la mano. ¿Hiciste lo correcto? Lo sé, dije, pero hacer lo correcto no hacía que doliera menos. En la comisaría, dimos nuestras declaraciones de nuevo, identificamos pruebas, proporcionamos cualquier información adicional que pudimos. Era más de medianoche cuando finalmente terminamos. La detective Rodríguez me dijo que habían encontrado pruebas exhaustivas en el apartamento. Múltiples identificaciones falsas, información de cuentas de otras víctimas, pruebas de fraudes adicionales. El caso contra ellas era irrefutable. Irán a prisión por mucho tiempo, me aseguró. Y estamos trabajando con el fiscal del distrito para ayudar a recuperar la mayor cantidad posible de tu dinero de sus activos. Asentí, demasiado agotada para sentir alivio. Lauren y yo salimos juntas al aire fresco de la noche. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Lauren sonrió, cansada pero genuina. Ahora reconstruimos, ambas. Intercambiamos números, prometiendo mantenernos en contacto. Mientras la veía alejarse en su coche, sentí algo que no había sentido en semanas. No exactamente esperanza. Todavía no. Pero quizás la posibilidad de esperanza. Quizás la sensación de que, después de todo, no estaba sola en esto. El juicio tardó 3 meses en comenzar. En ese tiempo, lentamente comencé a reconstruir mi vida. Me mudé de nuevo a mi casa después de cambiar todas las cerraduras y hacer instalar un sistema de seguridad. No podía permitirme reemplazar todo lo que habían robado de inmediato, pero compré una televisión nueva, gradualmente reamueblé los espacios que habían vaciado. Cada nueva compra se sentía como reclamar territorio. Jennifer me ayudó a volver a pintar las habitaciones, cubriendo los viejos colores que había elegido cuando todavía pensaba que tenía una familia. Pintamos mi dormitorio de un azul suave. Mi cocina de un amarillo cálido. Nuevos comienzos. Fui a terapia 2 veces por semana. La doctora Morrison, la misma psicóloga que me había evaluado durante la crisis, se convirtió en mi terapeuta habitual. Me ayudó a procesar el trauma, la traición, el complicado duelo de llorar a personas que todavía estaban vivas pero muertas para mí. El trabajo se convirtió en mi santuario. Richard había cumplido su palabra, apoyándome en todo momento. Mis colegas fueron amables, nunca indiscretos, pero siempre ofreciendo ayuda. Me sumergí en mi trabajo, encontrando consuelo en números y hojas de cálculo donde todo tenía un sentido lógico. A diferencia de mi familia, los números no mentían. Lauren y yo nos reuníamos para tomar café todas las semanas. Formamos una amistad inesperada, unidas por un trauma compartido.
Me contó sobre su viaje terapéutico, sobre cómo había luchado con la confianza durante años después de lo que Marta y Heather le habían hecho a su familia. Se vuelve más fácil, prometió. No fácil, pero más fácil. Aprendes a confiar de nuevo, a abrirte. Solo lleva tiempo. ¿Tiempo? Todos decían que necesitaba tiempo. Pero algunos días, el tiempo se sentía como un enemigo que se extendía interminablemente con dolor. La situación del banco se resolvió lentamente con las pruebas policiales y el análisis forense que demostraron que los documentos eran falsificados. Las deudas fraudulentas fueron eliminadas gradualmente de mi registro. Fue una pesadilla burocrática que requirió innumerables llamadas telefónicas, cartas y formularios. Pero una por una, las cuentas se cerraron. Las deudas desaparecieron. Mi puntuación de crédito comenzó a recuperarse. La policía había incautado activos de Marta y Heather, incluido dinero en cuentas en el extranjero que habían estado ocultando. No era todo, pero recuperé $150.000. Más de la mitad de lo que habían robado todavía había desaparecido. Gastado en quién sabe qué. Pero $150.000 era algo. Lo puse en una nueva cuenta en un banco diferente, uno con amplias medidas de seguridad. No volvería a correr riesgos. Luego llegó el juicio. Me senté en la sala del tribunal, con Lauren a mi lado, mientras la fiscalía presentaba el caso. Las pruebas eran abrumadoras. Registros bancarios que mostraban un robo sistemático. Grabaciones de seguridad de Heather accediendo a mis cuentas. Informes forenses que demostraban que las firmas eran falsificadas. Testimonios de otras 8 familias víctimas de todo el país que Marta y Heather habían destruido. Escuché sus historias, cada una inquietantemente similar a la mía. Todas habían sido abordadas por Marta y Heather con historias tristes. Todas las habían acogido, habían confiado en ellas. Todas habían sido robadas sistemáticamente. El patrón era inconfundible, innegable. No era un crimen oportunista. Esta era su profesión. Cuando fue mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas. La fiscal, una mujer astuta llamada Catherine Miss, me pidió que le contara al tribunal lo que había sucedido. Respiré hondo y hablé. Les conté sobre la llamada telefónica, sobre escuchar a mi propia madre decir que vivir conmigo era horrible. Les conté sobre el descubrimiento del robo, las cuentas falsas, los documentos falsificados. Les conté cómo me habían hecho dudar de mi cordura, cómo casi me internan, cómo las vi huir con mis pertenencias. Mi voz se quebró varias veces, pero seguí adelante. Cuando terminé, Catherine preguntó, ¿qué impacto ha tenido esto en su vida? Miré a Marta y a Heather sentadas en la mesa de la defensa. No me miraban a los ojos. Destruyó mi sensación de seguridad, mi capacidad para confiar. Tengo pesadillas. Cuestiono cada relación, preguntándome si la gente solo me está utilizando. Pero, sobre todo, mató algo dentro de mí. La creencia de que la familia significa amor, que la sangre importa. Aprendí de la manera más dura que a veces las personas que deberían protegerte son las que más te hieren. La defensa intentó pintarme como vengativa, como alguien que les había dado dinero voluntariamente y ahora se arrepentía, pero las pruebas eran demasiado sólidas. Las grabaciones de cámara no mienten. Las firmas falsificadas no mienten. Los testimonios de otras 8 familias no mienten. Después de 2 semanas de juicio, el jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, apreté la mano de Lauren con tanta fuerza que me dolieron los dedos. ¿En el cargo de conspiración para cometer fraude, cómo encuentra a la acusada Marta Stevens? Culpable. En el cargo de robo de identidad. Culpable. 1 por 1. Culpable. 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 42 cargos entre las dos. Todos y cada uno, culpable. Marta rompió a llorar. Lágrimas reales esta vez. Lágrimas de desesperación. Heather se quedó con el rostro de piedra, mirando a la nada. La sentencia llegó 2 semanas después. Leí una declaración de impacto de la víctima, al igual que Lauren y otras 3 víctimas. Hablamos de la devastación financiera, pero más importante aún, de la destrucción emocional, de cómo habían instrumentalizado la confianza,
convertido el amor en una herramienta para la explotación. La jueza, una mujer mayor con el pelo gris acero y ojos agudos, escuchó cada palabra. Luego se dirigió directamente a Marta y a Heather. En mis 30 años en el estrado, he visto a muchos estafadores. Pero lo que hace que sus crímenes sean particularmente atroces es la traición de la confianza familiar. No solo robaron dinero. Robaron a personas que las amaban, que les abrieron sus hogares y sus corazones. Son depredadoras del peor tipo. Depredadoras que explotan la bondad humana. Sentenció a Marta a 15 años en una prisión federal. Heather recibió 12 años. Debería haberse sentido como una victoria. Justicia servida. Pero mientras las veía ser llevadas en cadenas, me sentí vacía, hueca. Iban a prisión, pero no podía recuperar los años que había perdido, la inocencia, la capacidad de confiar fácilmente. Eso se había ido para siempre. Afuera del juzgado, los periodistas nos rodearon. El caso había sido noticia nacional. La audacia del crimen llamó la atención. Hice una breve declaración. Espero que este caso sirva de advertencia. Confía, pero verifica. Incluso con la familia. Especialmente con la familia. Si algo no se siente bien, investiga. No dejes que nadie te haga dudar de tus instintos. Lauren añadió, y si esto te ha pasado a ti, habla. Denúncialo. Mereces justicia. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en mi sala de estar recién pintada. Se veía diferente ahora, más luminosa, más brillante, no atormentada por su presencia. Pensé en todo lo que había sucedido. 3 años de mentiras, $350,000 robados. La muerte de mi padre fingida. Mi identidad robada. Mi hogar violado. Pero había sobrevivido. Había luchado. Había ganado. No completamente. Nunca se gana completamente cuando las personas que te hieren son tu propia familia. Pero había reclamado mi vida, mi paz, a mí misma. Me serví una copa de vino, algo que rara vez hacía, y la levanté en un brindis silencioso. Por la supervivencia, por la justicia, por el largo y difícil camino de sanación que tenía por delante. Y por el conocimiento de que era más fuerte de lo que nunca había sabido. 3 meses después de la sentencia, me desperté en mi casa y no sentí inmediatamente el peso de la angustia. Fue algo pequeño, pero significativo. Me había estado despertando cada mañana con ansiedad, con el trauma residual de todo lo que había sucedido. Pero esa mañana, abrí los ojos y sentí algo diferente. No felicidad, todavía no, pero calma. Una sensación de que quizás, solo quizás, iba a estar bien. Me levanté de la cama, preparé café y me senté junto a mi ventana viendo el amanecer. El vecindario estaba tranquilo, pacífico. Esta casa era mía de nuevo, no de ellas. Mía. La había reclamado habitación por habitación, recuerdo por recuerdo. Los nuevos colores de pintura ayudaron. También el sistema de seguridad que me daba tranquilidad. Pero lo más importante, había cambiado la forma en que pensaba sobre este espacio. No era el lugar donde me habían traicionado. Era el lugar donde había sobrevivido. El trabajo continuó siendo una fuente de estabilidad. Richard me había ascendido a contadora senior, reconociendo la fortaleza que había demostrado a través de todo. Has demostrado que puedes manejar la presión, había dicho. Ese tipo de resiliencia es rara. El ascenso vino con un aumento de sueldo, lo que ayudó a reconstruir mis ahorros. Estaba ahorrando dinero de nuevo, lenta pero seguramente. Cada dólar se sentía precioso ahora, duramente ganado. Entendía su valor de una manera que nunca antes lo había hecho. Lauren y yo nos habíamos convertido en verdaderas amigas, no solo unidas por el trauma, sino genuinamente conectadas. Nos reuníamos todos los sábados por la mañana para tomar café. A veces hablando de lo que pasó, pero cada vez más hablando de todo lo demás. Cosas normales, películas, libros, frustraciones laborales, sueños futuros. Ella estaba saliendo con alguien nuevo, un hombre amable que conocía su historia y respetaba sus límites. Tú también lo encontrarás, me aseguró cuando expresé dudas sobre volver a confiar en alguien románticamente. Cuando estés lista.
Había comenzado a ir a un grupo de apoyo para víctimas de fraude. Escuchar las historias de otras personas me ayudó a sentirme menos sola. Compartíamos estrategias de afrontamiento, consejos legales, apoyo emocional. Una mujer, Margaret, había sido estafada por su propio hijo. Pensé que me mataría, le dijo al grupo. Pero todavía estoy aquí. Cicatrizada, pero aquí. Eso se convirtió en mi mantra. Cicatrizada, pero aquí. Las cicatrices eran parte de mí ahora. Me habían cambiado, me habían hecho más cautelosa, menos ingenuamente confiada, pero también me habían hecho más fuerte, más consciente de mi propia resiliencia. Había sobrevivido a algo que debería haberme roto, y ese conocimiento me ayudaba en los días difíciles. La doctora Morrison me ayudó a superar el complicado duelo. Estás de luto por la familia que pensabas que tenías, explicó. Eso es válido. Esas relaciones, aunque estuvieran basadas en mentiras, se sentían reales para ti. Está bien llorarlas. Escribí cartas que nunca envié a mamá, a Heather, a papá, que murió 10 años antes de que yo lo supiera. En esas cartas, volqué todo lo que sentía. Ira, traición, tristeza. Incluso momentos de amor reacio por las personas que había pensado que eran. Escribir ayudó. Quemar las cartas después ayudó más. Ver el papel curvarse y ennegrecerse, las palabras desapareciendo en humo, se sintió catártico. Dejar ir, pieza por pieza. Reconecté con viejos amigos que había descuidado durante los 3 años que me había centrado únicamente en el trabajo y la familia. Jennifer, que me había dejado quedarme con ella durante la crisis, se convirtió en una de mis confidentes más cercanas. Nunca me hizo sentir como una carga, nunca se cansó de escuchar cuando necesitaba hablar. Eso es lo que hacen los amigos, dijo simplemente. Están ahí. La recuperación financiera fue más lenta de lo que esperaba, pero constante. Había recuperado $150,000 de los activos incautados. El resto se había ido, perdido para siempre en lo que sea que lo hubieran gastado. Intenté no pensar en ello. El dinero se podía volver a ganar. La confianza y la paz mental eran más difíciles de reconstruir, pero lo estaba haciendo. Había aprendido a ser inteligente con el dinero, a revisar mis cuentas semanalmente, a monitorear mi crédito constantemente. Había aprendido sobre los límites. Había aprendido que la generosidad no significaba ser un felpudo. Que ayudar a los demás no debería venir a costa de destruirte a ti misma. Estas eran lecciones por las que había pagado muy caro, pero eran mías ahora, grabadas en mi alma. No las olvidaría. 6 meses después del juicio, hice algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. Visité la tumba real de papá. Lauren me había dado la ubicación, un cementerio a 3 horas de distancia donde había sido enterrado hace 10 años. Me paré frente a su lápida, leyendo su nombre, Harold Matthews, y las fechas. Murió hace 10 años, no 3. Puse flores en la tumba y le hablé. Lamento no haber estado allí. No lo sabía. Mamá me mintió sobre todo. Pero estoy aquí ahora. Estoy aquí y estoy bien. Espero que estés en paz, papá. Espero que donde quiera que estés, sepas que te amaba. El viento susurraba entre los árboles, trayendo el olor a tierra fresca y flores. Se sintió como una despedida. Una despedida real esta vez, no el dolor fabricado del funeral falso que mamá había orquestado. Esto era honesto, crudo, real. Pensé en el perdón, un concepto que la doctora Morrison había mencionado en terapia. El perdón no es para ellos, había dicho. Es para ti. Es liberar la ira para que no te envenene. Todavía no había llegado a ese punto. Quizás nunca lo haría. Pero estaba aprendiendo a soltar la rabia ardiente que me había consumido en los primeros días. No podía estar enojada para siempre. Era demasiado agotador, demasiado corrosivo. En cambio, canalicé mi energía en construir algo mejor. Empecé a ser voluntaria en una organización de educación financiera, enseñando a la gente cómo protegerse del fraude. Si mi experiencia podía ayudar a una sola persona a evitar lo que yo había pasado, valía la pena. Compartí mi historia en talleres, viendo cómo los rostros de la gente registraban conmoción, luego preocupación, luego determinación.
Revisen sus informes de crédito, les decía. Configuren alertas en sus cuentas. Confíen, pero verifiquen. Siempre verifiquen. Lauren y yo discutimos la posibilidad de escribir un libro juntas sobre nuestras experiencias, una guía para víctimas de fraude, una advertencia sobre el abuso financiero familiar. Podríamos ayudar a tanta gente, dijo, sus ojos brillaban con propósito. Estuve de acuerdo. Convertir nuestro dolor en algo productivo, algo que pudiera proteger a otros, se sentía bien. Comenzamos a esbozar capítulos, a comparar notas, a elaborar nuestro mensaje. Era sanador a su manera, transformando la victimización en activismo. Una noche, sentada en mi sala de estar con sus paredes amarillas frescas y muebles nuevos, me di cuenta de algo profundo. Era feliz. No delirantemente, perfectamente feliz, sino contenta, en paz. Había construido una vida que era verdaderamente mía, no definida por la obligación hacia personas que me habían explotado. Tenía amigos genuinos, un trabajo significativo, un propósito, lo más importante, me tenía a mí misma, entera, cicatrizada, pero no rota. Pensé en la Francis que había conducido a casa ese martes por la noche, la que había escuchado esa devastadora llamada telefónica. Había sido tan confiada, tan ingenua, trabajando hasta el agotamiento por personas que la veían como nada más que un recurso para explotar. Lloré un poco por ella, por esa versión inocente de mí misma. Pero también celebré en quien me había convertido. Más fuerte, más sabia, más cautelosa, sí, pero también más auténtica. Ya no actuaba el amor para personas que no lo merecían. Ya no daba sin fin sin esperar un respeto básico a cambio. Había aprendido de la manera más difícil posible que la familia no se define por la sangre. Se define por el comportamiento, por el amor demostrado a través de acciones, no solo de palabras. Lauren era más familia para mí ahora de lo que Marta y Heather lo habían sido nunca. También Jennifer. También mis colegas que me habían apoyado. La familia eran las personas que estaban ahí, que se preocupaban, que demostraban su amor a través de la constancia y la amabilidad. Mientras estaba sentada allí, con el sol poniéndose fuera de mi ventana, pensé en el mensaje que quería compartir con cualquiera que pudiera escuchar mi historia. No dejes que nadie te haga sentir culpable por protegerte. No dejes que nadie instrumentalice tu amor en tu contra. La confianza se gana, no se debe, ni siquiera a la familia, especialmente a la familia. Tienes derecho a los límites. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a alejarte de las personas que te hieren, sin importar quiénes sean. Y si alguien te hace sentir loca por notar su mal comportamiento, confía en tus instintos. No estás loca. No estás equivocada. Estás viendo la verdad y ellos están tratando de ocultarla. Defiéndete. Denuncia el abuso financiero. Lucha. Mereces algo mejor que ser explotada. Mereces algo mejor que tener tu amabilidad utilizada como un arma en tu contra. Y mereces saber que la supervivencia es posible. La recuperación es posible. La felicidad real, es posible incluso después de una traición tan profunda. Me serví una taza de té y saqué mi diario, algo que la doctora Morrison me había animado a llevar. Escribí sobre mi día, sobre las pequeñas victorias, los momentos de paz. Luego escribí algo que no había podido escribir antes. Me perdono por no haberlo visto antes, por confiar en ellas, por creer sus mentiras. Me perdono a mí misma. Las lágrimas se deslizaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación, de dejar ir, de elegirme a mí misma, de entender que no había hecho nada malo por ser amable, por ser generosa, por amar a mi familia. Ellas habían hecho mal al abusar de ese amor. Sus acciones eran suyas para asumirlas, no mías para cargarlas. Cerré el diario y miré alrededor de mi hogar, mi santuario, mi nuevo comienzo. Pensé en el mañana y en el día después y en todos los días que se extendían por delante. Todavía habría momentos difíciles, detonantes, contratiempos, la sanación no era lineal, pero también habría alegría, crecimiento, conexiones con personas que realmente se preocupaban, nuevas experiencias sin la carga de mantener a personas que no daban nada a cambio. Y me di cuenta de algo profundo. Al perder a mi familia, había ganado algo invaluable. Me había ganado a mí misma.
La verdadera yo, no la versión agotada y explotada que se había matado trabajando por personas que no lo apreciaban, sino la yo auténtica. La que conocía su valor. La que entendía que estar sola era infinitamente mejor que ser utilizada. La que podía detectar las señales de alerta y confiar en sus instintos. La que había sobrevivido y salido más fuerte. Esa Francis era alguien de quien estaba orgullosa de ser. Esa Francis era alguien a quien podía amar. Y eso marcaba toda la diferencia. Así que, si estás viendo esto y has experimentado algo similar, si alguien de tu familia te ha traicionado, te ha robado, te ha hecho dudar de ti misma, quiero que sepas algo. No es tu culpa. No eres estúpida por confiar. No eres débil por amar. Eres humana. Y los humanos están programados para confiar en su familia, para creer en esas conexiones. Cuando esa confianza es violada, es devastador. Pero no te define. Lo que te define es lo que haces a continuación. ¿Te quedas en silencio o alzas la voz? ¿Dejas que te destruyan o luchas? ¿Dejas que la traición te amargue o dejas que te haga más sabia? Yo elegí luchar. Elegí hablar. Elegí volverme más sabia y elegí vivir. Vivir de verdad, no solo existir a la sombra de su explotación. Ese es mi mensaje para ti. Elígete a ti misma. Elige tu sanación. Elige tu futuro, porque mereces mucho más de lo que te dieron. Ahora, quiero saber de ti. ¿Has experimentado abuso financiero por parte de un miembro de la familia? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué te ayudó a sanar? Comparte tus historias en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a alguien más que está pasando por esto ahora mismo. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete a este canal. Comparte este vídeo con cualquiera que necesite escucharlo. Juntos, podemos crear conciencia sobre el fraude familiar y ayudar a proteger a otros de experimentar lo que nosotros pasamos. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por tu apoyo. Les deseo a todos sanación, paz y el coraje para defenderse. Recuerden, no están solos. Estamos juntos en esto. Cuídense y nunca dejen que nadie los haga sentir pequeños por proteger su corazón y su vida. Ustedes importan. Su bienestar importa y merecen personas que los traten como tales.